Hola, gracias por estar allí. Bienvenidos a nuestro primer webinario de nuestra Feria Virtual Empléate 2012. En esta oportunidad quería compartir con todos ustedes algunos tips de esta presentación que la titulé Lo que todo el mundo debería saber acerca del primer empleo. Considerando que esta es nuestra primera semana y la vamos a concentrar dedicada al empleo joven. Fíjense, nos vamos a pasear en estos escasos 15-20 minutos. Vamos a hablar sobre el tema del currículum, vamos a hablar sobre su estructura, algunos principios, qué debemos hacer para optimizar nuestra búsqueda del primer empleo y finalmente vamos a conversar algunas cosas sobre las redes sociales. Lo primero que quería compartir con ustedes es una definición de lo más formal, las traje de la Real Academia de la Lengua, sobre qué es un currículum vitae. Por ejemplo, fíjense, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, un currículum es una relación de títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos que califican a una persona. Por supuesto, que la califican y la hacen competente para algo. Esta es una definición lo más formal, pero quería también compartir con ustedes otras que seguramente hemos escuchado en escenarios mucho más informales y que maneja gente de recursos humanos y nosotros seguramente también lo hemos escuchado antes. ¿Qué es en definitiva el currículum? Fíjense, seguramente han escuchado uno que es una carta de presentación. Pero es una carta de presentación que yo la escribo justamente para que un tercero me conozca, porque no me conoce, no sabe nada de mí y por eso es que yo escribo esa carta de presentación. O sea que la intención, el objetivo es darme a conocer a través de la herramienta de la carta de presentación. En otros casos hemos hablado se habla de que el currículo es una herramienta de mercadeo. ¿Herramienta de mercadeo de quién? Pues justamente de nosotros, de cada uno de nosotros. Y como herramienta de mercadeo, entonces es muy importante que cuidemos su presentación, que no tenga errores ortográficos, que sea breve, que esté bien escrito, que tengamos poder de síntesis y sobre todo que plasmemos en el currículo cuál es nuestra propuesta de valor. ¿Por qué tendrían que contratarnos a nosotros en lugar de a otras personas que de manera genuina también están compitiendo por una determinada posición o determinada vacante? También se ha manejado la idea de que es una imagen de uno mismo. Tratando de extraer esta idea, yo los invitaría entonces a tener un espacio de retrospección con uno mismo y a través de eso identificar cuáles son mis fortalezas, mis áreas de mejora, mis habilidades y qué es lo que yo puedo aportar a una determinada organización. Recuerden que un potencial empleador los conoce a ustedes primero a través de la idea que se hace, a través de lo que lee en el currículo. Por eso es muy importante ser asertivos y que nosotros nos sentamos cómodos con aquellos que hemos escrito en ese currículo y que sea una fiel foto de quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras reales competencias y qué es lo que podemos aportar a una determinada empresa en la cual nosotros estemos interesados en emplear. También se ha dicho que es una estrategia para la acción. Por supuesto, uno no escribe un currículum para después guardarlo y dejarlo engavetado, ¿no? La idea es escribirlo y difundirlo, compartirlo, darle exposición y promoción, porque nuestra idea es que queremos lograr nuestro primer empleo. De manera que, entonces el currículum, para sintetizar, es una carta de presentación de nosotros que la escribimos a un tercero que no nos conoce, es una herramienta de mercadeo de nosotros mismos, es una imagen de uno y definitivamente es una estrategia para la acción. Si yo tengo una estrategia clara de qué empresas quiero trabajar o a personas conocidas que me interesa decirles que estoy disponible en el mercado laboral, yo te estoy construyendo una estrategia para la acción. Si eso es así, entonces quería compartir lo siguiente,
4 principios que considero casi que universales cuando yo voy a escribir cualquier currículo. Pero antes de entrar en esa materia, quería compartir que la función principal de cualquier currículo es generar una entrevista de empleo. Si ese currículo no genera la entrevista de empleo, pues hay que revisar cómo está escrito, cómo está enfocado, a quién se lo estoy entregando. Es decir, hay que chequear un conjunto de cosas porque la función principal, diría yo, de cualquier currículo es que genere una entrevista de empleo. Si esto es así, entonces quisiera compartir unos principios que considero universales a la hora de construir, de escribir, de redactar cualquier currículo. Si nosotros nos imaginamos nuestro desarrollo profesional como un camino en el cual tenemos unos eslabones que construir, yo me permitiría compartir con ustedes lo siguiente en cuanto a qué debería yo cuidar como principio a la hora de confeccionar un currículo. Primero, la extensión. Se ha hablado muchísimo sobre eso, así que tengo que ponerlo muy largo, tiene que ser detallado, tengo que colocar todos mis cursos. En definitiva, mis sugerencias a las personas que nos están escuchando es que el currículo debe ser breve. Hay que imaginarse en los zapatos de un potencial empleador que está viendo un currículo y está viendo, aparte del nuestro, está viendo 200 currículos más. Y hay estudios que indican que un reclutador está entre 10 y 15 segundos de su atención en un currículo. Por eso, en la medida de que es breve, habrá más probabilidad de que ese potencial empleador se anime a leerlo y a chequear lo que nosotros escribimos en el currículo. Un segundo principio, tiene que ver con la precisión. Cuando hablamos aquí de la precisión, me refiero a que debe ser escrito de manera clara, de manera concisa, y que a través de lo que nosotros escribimos en él, el reclutador se haga una idea muy rápida de cuáles son mis potencialidades, cuál es mi oferta de valor, ¿okay? Y eso le hace la vida más fácil a él, pero también a nosotros, y aumenta las posibilidades que seamos las personas elegidas. Un tercer principio tiene que ver con la honestidad. Es importantísimo que cuidemos que la información que coloquemos en el currículum sea veraz, sea verdadera. Recuerden que hoy por hoy existen un montón de mecanismos tecnológicos, redes sociales en los cuales se puede verificar información sobre nosotros. De manera que es vital colocar información verídica sobre nuestro desarrollo profesional y sobre lo que nosotros queremos planear en él. Y es muy importante el tema de la veracidad y la honestidad. Y finalmente, otro principio tiene que ver con la relevancia. No coloque toda la información en el currículum. Trate de colocar información que sea relevante para el cargo al cual usted se está postulando. Eso es muy importante. A veces queremos colocar toda la información, pero no es necesario y puede ser mucho más optimizado colocar aquella información que usted, una vez que leyó la vacante a la que se quiere postular, usted cree que tiene las competencias para esa vacante y coloca información que sea relevante para ese puesto al cual usted se quiere postular. Luego de los 4 principios que hemos explicado, que tienen que ver extensión, precisión, honestidad y relevancia, quiero compartir con ustedes el tema de la estructura. Se ha hablado mucho sobre la estructura del currículum. Hay currículos cronológicos, funcionales, que apuntan más a colocar las funciones y lo que hizo la persona en sus trabajos previos. Pero como estamos hablando del primer empleo, voy a compartir una estructura general que está más asociada al tema del currículum cronológico. Fíjense, lo primero es que tenemos que tener un objetivo claro. No es lo mismo el objetivo de un estudiante que está a punto de graduarse de comunicador que un estudiante que está a punto de graduarse de ingeniero o de administrador. Por eso es importante
sentarse y pensar en un objetivo que tengamos claro y definido. Eso por un lado. Una vez que tenemos ese objetivo claro, vamos a hablar sobre los datos de contacto. Debe cuidar, usted debe ser 100% contactable. Se han dado casos en que un potencial empleador ve un currículo que le pareció fantástico, pero resulta que cuando va a contactar a la persona, el teléfono no es el correcto porque quizás la persona se mudó, el correo no es el que revisa con mayor frecuencia, no colocó el celular, de manera que eso definitivamente resta oportunidades a un currículum que posiblemente esté bien escrito y que al reclutador le ha llamado la atención porque definitivamente cumplía con las prerrogativas de la posición que estaba intentando cubrir. De manera que es vital los datos de contacto absolutamente actualizados. Lo segundo tiene que ver con la educación, por eso colocar su formación académica, la universidad donde estudió, sus carreras, si tiene algunos cursos que haya realizado, pues los puede colocar. Después tiene que ver con el tema de la experiencia. La experiencia tiene que ver con sus trabajos previos, considerando que estamos en la Semana del Empleo Joven. Mi sugerencia es siempre que las personas que están en los últimos años de universidad, que tengan que hacer pasantías, pues las hagan, los invito a hacerlo, porque eso va a permitir sumar experiencia a su currículum. Lo siguiente serían las habilidades. Las habilidades no están directamente relacionadas a su formación académica profesional, sino que tiene que ver más con sus conocimientos, por ejemplo, manejo de computadoras, de programas, de call center, así como también habilidades blandas, que su currículum dé cuenta que a lo mejor usted tiene habilidades para el liderazgo, para trabajar en equipo, que tiene habilidades creativas, que es una persona innovadora. También el tema de las referencias, si usted puede colocar referencias, es interesante porque eventualmente un reclutador puede decidir llamar a alguien para solicitar referencias sobre usted. Y finalmente, publicaciones. Las publicaciones, en el caso de una persona que se esté recién graduando, puede ser válido colocar, si usted participó, por ejemplo, en un centro de estudiantes donde llevaba una publicación, un periódico, escribió artículos, o por ejemplo su tesis, puede ser perfectamente válido colocarlo como una publicación dentro de su currículum. Eso en líneas generales como la estructura que usted muy posiblemente va a encontrar por ejemplo, en los portales de empleo, cualquiera del que se trate, más o menos maneja esta estructura. Una vez chequeada la estructura, entonces, ¿qué sucede con el primer empleo? ¿Qué tips podemos dar y podemos compartir? Quiero que vean primero esta lámina, que es un gráfico, que lo que trata de plasmar es el volumen de ofertas de empleo en Venezuela por segmentos de edad. Esta es una información que fue recogida de análisis de prensa y portales de empleo en general. Si chequeamos el gráfico, nos podemos dar cuenta que el 62% de las ofertas de empleo que se publican, bien sea en prensa o en portales de empleo, están dirigidas al segmento de la población considerado entre los 26 y 35 años. Y si vemos el gráfico, entonces podemos visualizar que los desafíos están justamente en los extremos. Es decir, en el primer empleo, que constituye un 17% de volumen de oferta, y después cuando intentamos buscar trabajo para mayores, entre gente comprendida entre 36 y 40 años. Esa es la realidad del entorno, eso es así para el caso venezolano. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de las personas que están buscando un primer empleo para la gente joven? Un primer desafío es la falta de experiencia. Normalmente nos dicen, a veces no nos contratan porque no tenemos suficiente experiencia. Pero ¿cómo vamos a acumular experiencia si no me dan el primer trabajo? Ante esto, ya di un tip en una lámina previa. Importantísimo tratar de tener empleo antes de graduarse, tener una experiencia laboral
bien sea una pasantía por unos meses, si va a trabajar en el negocio de un tercero, que sea un amigo y lo vaya a trabajar por un tiempo, eso es absolutamente válido. Lo importante es tratar de subsanar esa falta de experiencia. No es tan importante que la experiencia tenga necesariamente que estar relacionada con su perfil académico profesional. Lo que se busca es que pueda tener experiencia en un ambiente de trabajo real. El otro desafío es que efectivamente, como vimos en el gráfico previo, hay pocas ofertas para el segmento de personas recién graduadas. Más sin embargo, hay empresas hoy por hoy cuyo único segmento o el único segmento que les interesa contratar es justamente gente muy joven que tenga poca experiencia, como es el caso en algunas zonas de IT y también en el caso de los call centers, por ejemplo. Otra de los desafíos tiene que ver con la baja remuneración. No es lo más relevante, pero se han dado casos, por ejemplo, hay gente que hace pasantías y las pasantías no son remuneradas. Hay otras compañías que dan una remuneración simbólica y hay otro grupo de compañías que dan una remuneración que se considera atractiva para un pasante. Probablemente se encuentre con esos tres escenarios. Esos tres escenarios son posibles. Pero más sin embargo, si lo que estamos es tratando de cultivar experiencia, bueno, es importante ganar experiencia y la remuneración no es que deja de ser importante, pero pudiera estar en un segundo nivel de importancia, porque lo que tratamos es de que nos emplee y de ganar experiencia. Finalmente, el último desafío o los 4 desafíos más relevantes que estoy compartiendo tiene que ver con las competencias. Las competencias se van a ir visualizando una vez que yo trabaje con los demás en ambientes reales de trabajo, por lo cual vuelvo otra vez, si tiene el tema de las pasantías o tener oportunidad de trabajar con alguien o en algún lugar, eso siempre es bien importante como para ir chequeando y desarrollando las competencias. Entonces, si este es el escenario del primer empleo, si estos son los desafíos, entonces, ¿qué debo hacer? En primer lugar, antes de compartir identifica, fortaleza y debilidad, lo que no debo hacer es quedarme de brazos cruzados. Tengo que tener una actitud proactiva. Entonces, primero hay que identificar fortalezas y debilidades, cuáles son las fortalezas que tengo, cuáles son las áreas de mejora y cuál es mi propuesta de valor ante cualquier potencial empleador. Sé que es importante también qué es lo que nos van a ofrecer en un momento dado, pero es más importante a este nivel de desarrollo profesional mostrar y demostrar cuál es mi propuesta de valor. Lo segundo, enfocar la búsqueda. No es bueno postularse a todas las ofertas de empleo de manera discriminada. Es mucho mejor hacer un enfoque de la búsqueda, donde yo me visualizo trabajando, hacer un listado de empresas, ver si tienen sitios web, contactar a las personas a las cuales yo sé que están trabajando en algunas empresas que pueden interesarme. Lo otro, diversifica los canales. Ya vimos que los portales son una de las herramientas que nos hacen la vida fácil, en el sentido que podemos postularnos directamente, ver el mercado laboral en los portales y postularnos de manera instantánea a las ofertas, sin tener que padecer el tráfico de la ciudad y de manera muy rápida y sencilla. Pero no son la única herramienta. Un poquito más adelante vamos a chequear el tema de la potencia de las redes sociales. Activa la red de contactos. La red de contactos se define como la red de conocidos, de allegados. Es importantísimo decirle a amigos, conocidos que estoy disponible en el mercado laboral, que estoy buscando empleo, que estoy abierto a escuchar oportunidades. Suma experiencia. Creo que en nuestra primera semana de empleo joven y en el primer empleo es más relevante el tratar de sumar experiencia a mi práctica profesional.
Lo otro, sé proactivo. Si vemos la gráfica previa, vimos que los grandes desafíos están justamente en el primer empleo y empleo después de los 40. Entonces hay que ser muy proactivo, muy organizado y ver cuáles van a ser mis estrategias para irme postulando de manera sostenida a los empleos en los cuales pudiera tener real potencial de ser seleccionado. Las estadísticas son útiles, pero no determinantes. Sí, vimos una gráfica del entorno, y eso no puedo tener incidencia en ese entorno, pero donde sí puedo tener incidencia es en las variables que están a mi mano, en las que yo puedo trabajar. Y esas son todas las que acabamos de chequear. Y finalmente, no esperes el trabajo ideal la primera vez. Lo importante, como digo, es ganar experiencia profesional. Si aparece el trabajo ideal la primera vez, bueno, fantástico, pero no es algo que ocurra de manera recurrente. Recuerda que lo más importante es obtener el primer empleo. Finalmente, un tema de redes sociales. Como decía previamente, los portales son una herramienta, pero no son las únicas. Seguramente muchos de los que me están escuchando conocen redes como LinkedIn, como Facebook, como Twitter, y para que tengan una idea, con la siguiente lámina hay cientos de ellas. Seguramente no podemos estar en todas, porque gestionarlas todas sería bien complejo, pero lo que yo sí puedo decidir es en las que decido participar, de qué manera decido hacerlo. Por ejemplo, Facebook es una red eminentemente de amistad social, mas sin embargo tiene un apartado llamado Branch Out, donde usted puede colocar y hacer un perfil profesional. Está LinkedIn, que es una red 100% profesional. Existe Twitter y muchas otras. Quería compartir con ustedes esta lámina, la siguiente lámina, que tiene que ver con la captación de talento a través de la social media. Esto es un caso español. Yo dice 5 pasos para encontrar trabajo a través del social media o de las redes sociales. ¿Qué es lo importante? 1, construye presencia, crea un blog, construye tu propia marca personal. Fíjense qué curioso, 51% de los españoles utilizan las redes sociales para buscar trabajo. 2, crea un currículum, un perfil profesional. Un currículum, ya lo hemos visto, simple, preciso, relevante, creativo, atractivo. 3, dato curioso, 64% de directores de recursos humanos buscan los perfiles de los candidatos en las redes sociales antes de una entrevista. 3, completa tu perfil profesional online. Ponle cara y coloca toda la información que consideres relevante. 4, sácale partido a tu red, extiende, viraliza, comparte tu información curricular, porque finalmente lo que se trata es de que consigas tu primer trabajo. Una vez que tengas y se genere una entrevista de trabajo, recuerdan que dijimos que lo esencial de un currículum es que genere una entrevista de trabajo. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias por su atención. Y bueno, no sé si tengan algunas preguntas a bien hacer. Gracias. Estoy viendo, tenemos la oportunidad en este momento de recibir algunas preguntas que nos están haciendo. Ya sea levantando la mano del icono que tienen la herramienta, o pueden escribirlo por el chat, como ustedes prefieran. Por ejemplo, aquí me llega una pregunta, dice, formulada por Ángel, indica, ¿qué le parece lo del videocurrículum? Fíjense, en semanas pasadas hice una presentación e incorporé algo que tenía que ver con el videocurrículum. He visto currículums supremamente interesantes que tienen que ver, que son videos. Sin embargo, en mi relación y mi interacción con la gente de recursos humanos, pónganse en la situación de que un potencial empleador tiene que ver 200 currículums, se pasa 10 segundos en cada currículum, de manera que lo que modestamente he podido capturar de potenciales empleadores es que les llevaría mucho tiempo. Ameno, pero por supuesto, eso también depende de a qué vacante te vas a postular. Quizá en el caso de un perfil creativo, de una agencia de publicidad, donde de alguna manera la presentación del currículo al mismo tiempo sea
una manera de evidenciar bueno, su potencial creativo, su habilidad creativa, su portafolio, etcétera, etcétera, pues pudiera tener sentido el videocurrículo. De manera que yo no digo no a priori, pienso que en algunos casos puede tener sentido, y todo va a depender de dónde, de a quién le voy a mandar yo esa información. Corangeli nos está preguntando, estoy viendo por acá. Ella acaba de preguntar, yo comenté efectivamente en Facebook, aunque es una red social, me está comentando que cuál es esa herramienta. Bueno, en Facebook usted puede ingresar y hay una herramienta que se llama Branch Out, donde usted puede colocar información y hacer un currículum, presentar un currículum profesional que va a estar dentro de la red de Facebook. Fíjese, dos preguntas adicionales para concluir. Siempre preguntan el tema de la foto en el currículum, que si coloco la foto, que si no la coloco. Fíjense, en todos los portales que yo tengo la oportunidad de revisar, la foto es siempre opcional. Es decir, de los portales que yo he visto, queda potestad de la persona si quiere montar una foto. Si usted decide montarla, mi recomendación es que sea una buena foto, donde usted se vea profesional y que sea consona con lo que usted escribió en el currículum. Y la última información, déjeme ver que nos está llegando una pregunta por acá. Déjeme ver. Fíjense, están preguntando cuál sería la mejor red social para buscar empleo. Bueno, considerando que hay muchas, pero si tuviera que decir cuál es la mejor red social, LinkedIn es una excelente red social y es muy profesional. Creo que la misma herramienta de Facebook, aunque uno tiende a veces no a asociar tanto a Facebook a temas profesionales y colocar su información curricular, también pudiera ser una buena herramienta para buscar empleo. Después tenemos aquí una pregunta de Carlos González. Dice, hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sería más importante para el primer empleo? ¿Que sea mi área o cualquier otro empleo que pueda manejar con el fin de crear currículum y experiencia? Fíjense, una pregunta que nos hace Carlos, muy interesante. Yo había dicho previamente que cuando se trata del primer empleo, considero que es más relevante ganar experiencia. De manera que no es una camisa de fuerza que tenga que trabajar estrictamente en lo que yo estudié, mi formación académica. Ideal es eso, pero si eso no es posible, igual es interesante que usted pueda colocarse en alguna otra área donde usted pueda ganar efectivamente experiencia, que es la experiencia requerida y que es uno de los desafíos justamente del primer empleo. Tenemos otras preguntas, déjeme ver un momento por acá, déjeme ver, es que hay varias preguntas, pero claro, algunas se refieren a cosas que ya hemos compartido con ustedes. Sí, efectivamente ya son preguntas que hemos respondido sobre la marcha, ¿no? De verdad, entonces, agradecida por su atención. Y bueno, esto va a ser un webinar que va a estar publicado y estoy a la orden en esta información de la última live. Muchísimas gracias por su atención.